Vamos a comenzar y a las personas que están aquí presentes, por favor, cuando haya pasado la mitad de la asesoría grupal, uy, por favor díganme porque tenemos que estar tomando evidencias fotográficas y en el grupo de la mañana se me olvidó, en el pasado sí, pero se me olvidan las cosas, así que por favor díganme cuando haya pasado la mitad de la clase para que podamos tomar esa evidencia. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. De verdad, yo cada que entran personas aquí al Zoom 4, porque ya parece que es mi salón, me emociono mucho porque es volver a ver personas que están entrando por primera vez en la facultad. Y para mí eso es súper emocionante porque la UNAM, y particularmente en su caso, si solamente están en psicología, pero si están en alguna otra facultad, institución de la UNAM estudiando, pues bueno, esa otra institución también, se vuelven la extensión de su espacio. De hecho, hay personas que este espacio lo identifican más como su casa que algún otro espacio, y eso es algo muy, muy lindo, muy padre, y que me da gusto que ahorita en este momento tengan oportunidad algunas personas de experimentar, y quienes no, pues bueno, este sistema, pues todas y todos estamos aprendiendo. La verdad es que sí está complicadón, pero ya lo tengo más dominado y espero que podamos mantenerlo, y también que en algún momento ustedes también tengan la oportunidad de experimentar, la facultad. Entonces, bueno, ¿qué vamos a revisar el día de hoy? Si ustedes se acuerdan, en el caso de su grupo surgió la duda respecto a qué eran los instintos y si las conductas que teníamos o algunas de las conductas que teníamos como seres humanos eran instintos o no. Y bajo la definición que teníamos de instinto, pues platicábamos que eran conductas que van a estar precargadas sí o sí, uno, y dos, que iban a ser conductas de todo o nada. ¿A qué se refiere esto? Que se presentaban o no se presentaban y punto, ¿sí? Y son conductas que vamos a tener fijas, estáticas y no susceptibles a ser modificadas por la experiencia. Ahora, ¿por qué les estoy haciendo esta puntualización? Porque me pueden decir, sí, eso lo platicamos el martes de la semana pasada, o pues yo por eso justo no asistí a esta asesoría extraoficial, porque no quería discutir sobre si eran pertinentes los conceptos de instinto o no, pero la realidad es que surgió un ejemplo muy... ¿Qué pasa? A ver, ¿me escuchan? Yo sí, pero algunos creo que no lo escuchan. Sí, yo también la escucho, profesora. Yo también la escucho. Ay, Yo no también me lo escucho. escuchen, oigan. Estoy toda... Pero sí, así díganme siempre, porque sí se escucha, aunque un poco bajito. ¡Ah! ¿Hola? Lo escucho muy bien. ¿Sí? Yo también lo escucho. Entonces, eso es una cuestión, ¿cómo se llama? Suban el volumen a sus computadoras. Sí, gracias, compañero. Pero sí, así díganme, porque yo luego estoy acá y no veo. Tal vez es la configuración de sus dispositivos. Sí, maybe. ¿Qué estaba diciendo? Sí, y entonces en la asesoría grupal extraoficial que teníamos, alguien planteó un ejemplo que me pareció bastante pertinente para distinguir lo que vamos a ver el día de hoy, que son los estados instintivos del concepto de instintos. ¿Y qué es la ingesta de alimentos? ¿No? O sea, ustedes pueden tener, y vamos a llegar allá, la necesidad de ingerir alimentos, o sea, los indicadores de su cuerpo les están diciendo, tienes que ingerir alimentos. Hubo sesión extraoficial, Pati, no fue una sesión de las programadas, fue porque querían discutir sobre los instintos, pero no es una sesión ni que hayamos grabado ni que fuera obligatorio. Entonces, regresando a lo que decíamos de ingerir alimentos, si ustedes tienen
cierta motivación o cierta meta personal o social, vamos a tener que esa conducta que se está generando por esa necesidad de, que podemos identificar como hambre, va a ser un tipo de alimento sobre otro. O sea, no van a decir, oh, tengo hambre, voy a comerme un plato de lechuga, si su objetivo es incrementar la masa muscular, ¿no? Y por lo contrario, ¿no? Si su objetivo es disminuir su porcentaje de grasa corporal, no van a decir, oh, tengo hambre, me voy a comer un paquete de Kentucky Fried Chicken, ¿sí? Esto nos está mostrando que sí tenemos ciertos elementos que van a ser mecanismos que tengo que realizar, conductas que tengo que realizar para satisfacer necesidades, pero que estas conductas no van a ser estáticas como lo que se plantea desde la definición de los instintos. Van a ser conductas, sí, van a ser conductas que se pueden ver modificadas por la experiencia. Entonces, vamos a empezar, aunque ya se trabó para variar, ya. Vamos a empezar con lo que platicábamos respecto a las conductas que tenemos que hacer o las conductas que sentimos esa necesidad de realizar y que no las vemos, o que en principio las vemos como algo de todo o nada, o sea, de por qué haces eso o por qué no haces aquello, pero que en realidad constituye una serie de eventos, una serie de procesos, una serie de estados de la conducta que van a estar organizados en una secuencia particular para alcanzar un objetivo específico. Y esto particularmente es lo que va a definir a las conductas motivadas. ¿Y por qué ponemos motiva con mayúsculas? Porque cuando estamos hablando de conductas motivadas, estamos hablando de manera indirecta. Les decía el grupo anterior, pero si me acuerdan, porque la verdad es que pues, todo se me olvida. Y para que no se presionen con la presentación, pues puedo subir la presentación, pero pues me acuerdan, ¿verdad? En la noche, no ahorita, porque ahorita pues, de todos modos se me va a olvidar porque tengo otra todavía que seguir aquí. Entonces, ¿qué vamos a entender como motivación? Vamos a entender esta fuerza, por llamarlo de alguna manera, que va a no solamente iniciar, porque recordemos que cuando estábamos o que cuando planteamos el concepto de instinto y decimos es que es una conducta de todo o nada, de sí o sí, de no escapatoria a cuando se presenta este estímulo y se exhibe esta respuesta conductual, no solamente voy a hablar de que inicie una conducta, ¿sí? Cuando estoy hablando de motivación, voy a hablar de que esa conducta que inicié se mantenga y se dirija a una meta, a un objetivo específico. Y esto me va a llevar ahora sí a lo que yo les estaba comentando hace un momento, que denominamos como estados instintivos. Los estados instintivos van a ser el resultado de variaciones en mi homeostasis. ¿A qué se refiere eso? Yo voy a tener como organismo un punto óptimo de funcionamiento. Ustedes tienen un punto óptimo de hidratación, tienen un punto óptimo de temperatura, tienen un punto óptimo de metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ese punto óptimo y la identificación de que me estoy saliendo y debo regresar a ese punto óptimo va a ser la homeostasis. Y los diferentes funciones, sistemas en los cuales va a estar operando este principio de el nivel óptimo, van a ser procesos homeostáticos que me van a decir, tienes una temperatura distinta el ambiente te está generando una temperatura distinta a la de tu nivel óptimo, quítate el suéter o ponte el suéter, ¿sí? O la sudoración que estás experimentando en este momento está bajando demasiado el nivel de hidratación que tienen tus células, consume agua, ¿sí? O ya se te llenó la vejiga, ve al baño.
Y lo mismo para la ingesta de alimentos y las conductas que vamos a revisar en esta asignatura. Ay, me ciscan todos. Sí. ¿Qué característica van a tener los estados instintivos? Pues van a ser funciones o más bien resultados, como estábamos platicando, de tensiones. Justamente, o sea, cuando yo genero una necesidad, lo que voy a tener es una tensión y una molestia. O sea, ¿cómo se dan cuenta que tienen hambre? No es porque estén, no sé, experimentando muchísimo calor y les empiecen a sudar las manos y empiecen a mover de manera repetitiva una parte de su cuerpo. Esa serie de conductas y de respuestas de su cuerpo, ¿la asocian con hambre o con algún otro tipo de respuesta? ¿Con cuál? Con otra respuesta, como como estar nerviosa, estar nervioso, tener ansiedad, tener miedo, tener estrés, lo que sea que ustedes estén identificando, pero no con hambre. ¿Sí me explico? Entonces, hay una cierta configuración de tensión y de molestia que va a estar reflejando una necesidad fisiológica que tiene que ser satisfecha. Sí, satisfecha. Hay algo en el chat. A ver, espérenme. Es lo que ya habíamos revisado. Vamos a revisar entonces que los estados instintivos van a estar basados en estos principios de tensiones, de molestias, basados en necesidades que tienen que satisfacerse, pero no solamente en el nivel de lo que platicábamos hace un momento referente a la ingesta, perdón, al metabolismo, a la hidratación, a la temperatura. También va a haber algunos otros reguladores fisiológicos que van a iniciar, van a mantener y van a dirigir mi conducta. Por ejemplo, vamos a tener la supervivencia como una situación o una respuesta altamente compleja que se va a presentar sí o sí ante una amenaza. Pero la forma en la que se presenta es totalmente distinta, uno, dependiendo de la persona y por lo tanto de su experiencia de vida, y dos, dependiendo de las condiciones y la naturaleza de esa amenaza. No es lo mismo responder a una amenaza que es un hipopótamo persiguiéndolos o persiguiéndolas, que responder a una amenaza de que, ay, ¿por qué siempre pongo estos ejemplos? Perdón, pero es lo más común, desafortunadamente, en esta ciudad, de que las o los asalten en la combi, ¿no? La respuesta es distinta, o sea, no se van a echar a correr como si les estuviera persiguiendo un hipopótamo ahí en la combi, pues, ¿por qué no, verdad? Y lo mismo, no responderían como en el asalto en la combi cuando les está persiguiendo un hipopótamo, ¿por qué no? La respuesta de supervivencia, entonces, en ese sentido, va a ser versátil en su expresión. Y principalmente tenemos dos, o se caracterizan dos respuestas ante la amenaza, que es la lucha o la huida. Sin embargo, vamos a tener, y esto va relacionado con, déjenme ver, creo que es la siguiente diapositiva, con esta parte de cómo se regulan nuestras respuestas por estímulos externos a través de sistemas inhibitorios. Y esta tercera respuesta de supervivencia es el congelamiento o la inmovilidad. Hace rato les ponía el ejemplo de los perritos cuando tienen una exposición a un perro dominante. Si el perrito responde corriendo, ay, que es horrible, a mí me ha tocado verlo, es tan feo. Si un perrito se echa a correr, se lo van a perseguir y lo van a atacar. Si un perrito, ante esta situación de la exposición al perro dominante, se pone agresivo, pues también le van a pegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el perrito en la exposición a este estímulo externo que es el perro dominante?
se tira, ¿no? O sea, se tira y enseña la panza y se queda quieto. ¿Para qué? Pues justamente para salvaguardar su integridad, para sobrevivir, y estamos, ¡ay, qué horrible! O sea, yo aquí lo veo rápido y aquí en la proyección se ve súper lento. Para salvaguardar su integridad, para asegurar su supervivencia, pero a partir de mecanismos o sistemas o activación de sistemas inhibitorios, ¿sí? Ahorita vemos un poquito más respecto a ello. Pero básicamente la identificación de amenazas en el ambiente va a ser parte de lo que consideramos también un mecanismo que va a regular las respuestas fisiológicas de mi organismo. Ahora, en términos más relacionados con los principios básicos hedónicos, vamos a tener pues lo que tenemos muy cercano a nuestra, digamos, a nuestra cotidianidad, y que es el alejarnos de aquellos estímulos que consideremos nocivos o aversivos, ¿sí? O dejar de hacer aquello que nos genera malestar, ¿no? ¿Por qué lavar los trastes siempre es el castigo que se ejerce en la familia, en casa? Pues justo, ¿no? Porque a mí sí me gusta sentir el agua, pero no me gusta estar teniendo que hacerlo por obligación de manera tan reiterada. No nos gusta, nos genera malestar, entonces busco no hacer esa conducta, y es cuando tienen así la pila de trastes súper grande y hasta que no, rayos, tengo que lavar los trastes. Pero está la contraparte también, ¿no? Tendemos a acercarnos a estímulos que son apetitivos, que son placenteros, y tendemos a repetir conductas que sean igualmente placenteras. Como que, por ejemplo, ¿a qué estímulos nos acercamos que sean apetitivos? Los alimentos altos en grasa. O sea, ¿qué ponen y en azúcar? ¿Qué es lo que ponen siempre como el pecado que cometen las personas que están a dieta? El pastel de chocolate, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene una alta cantidad de grasa y una alta cantidad de azúcares. Entonces, tendemos a acercarnos al pastel de chocolate, a menos que no les guste el chocolate, no pueden ahí escoger otro pastel. Pero en términos conductuales también, ¿no? O sea, si yo tengo desafortunadamente el acercamiento con una sustancia de abuso como lo es la heroína, una vez que yo consuma heroína, con una sola vez, se vuelve una actividad tan placentera que la voy a repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿sí? Entonces, vamos a tener también conductas, estímulos que vamos a definir como condiciones apetitivas o aversivas que van a estar guiando nuestra conducta. ¿Y esto, pues, para qué? Pues primero, para dirigir la conducta hacia un fin específico. O sea, yo no puedo plantearme que tengo muchísima sed, ¿no? Y me siento total y absolutamente deshidratada, y por ello debo comerme una hamburguesa, ¿no? O tengo muchísima hambre, lo que tengo es, bueno, sí, así se hace para olvidar que tenemos hambre, ¿no? Decir, me voy a dormir y así no sentiré que no me alcanza para mi latita de atún, ¿no? Pero la respuesta no sería, para satisfacer la necesidad de hambre, no sería esa. Sí, compañero. Una pregunta, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que está en un estrés postraumático, tiene mucha hambre pero no puede comer? Sí, una persona que está o que tiene estrés postraumático y que tiene hambre, pero no puede comer. Cuando estamos hablando de alteraciones como, por ejemplo, que generan desregulación en la ingesta, como lo son los trastornos de depresión, los trastornos de ansiedad y los trastornos relacionados con el estrés, como son el trastorno de estrés postraumático y el trastorno de estrés crónico, vamos a hablar de la desregulación de uno de los muchos mecanismos que van a estar relacionados con la ingesta, porque
tendemos, y yo lo daba por sentado hasta hace un momento que platicaba con sus compañeros, compañeras del grupo anterior, que ya tenían como más bagaje en ciertos debates en psicología, y uno de esos debates es el ver, tendemos a ver a los procesos como unitarios, tendemos a ver a los procesos como unos monolitos indivisibles, y que si se daña una cosa, se daña todo, ¿no? Se daña la memoria, entonces ya se dañó todo, se daña la ingesta, es que ya se dañó todo, y en realidad no, vamos a tener la configuración de todas las funciones en términos modulares, y en este sentido vamos a tener diferentes estructuras y sistemas que van a estar regulando la ingesta, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, vamos a tener, en el caso, perdón por salirme del trastorno de estrés postraumático para irme a trastornos depresivos, pero en el caso de la depresión, uno de los criterios es no que suban o que bajen de peso, sino que cambie el peso sin ser atribuido a la dieta. ¿Qué quiere decir? Pues que o comen de más, además de que hay alteraciones metabólicas, pero o comen de más o comen de menos. Y esto va relacionado justo porque van a dañarse, por decirlo de alguna manera, de manera diferencial, mecanismos que van a estar relacionados con la ingesta de alimento. Y en el caso de las personas con estrés postraumático, dependiendo de la naturaleza de su estrés postraumático, porque puede ser una evitación de los alimentos por la asociación que generaron en el desarrollo de su patología. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si para mí el estar con cierta comida me recuerda o me regresa a la experiencia de un espacio que yo perdí por un evento traumático, y entonces tengo estrés postraumático, y esa comida particularmente me regresa al espacio que perdí en esa experiencia traumática, pues trataré de evitar ese tipo de exposición. Y entre más se parezcan a esos alimentos, pues más voy generalizando esa evitación. Y podría generalizarla tanto a que disminuya la ingesta de alimentos. Eso puede ser una. La otra puede ser referente a la actividad per se de comer. O sea, comer me representa o que salga de mi casa y consiga alimento, lo cual me puede exponer nuevamente a la reexperimentación o la retraumatización si me expongo a situaciones similares. O bien puede ser que yo tenga que prender fuego o que tenga que abrir gas, ¿no? Y si mi estrés postraumático es porque prendí el gas, ¿no? Y se me apagó la flama y se quedó ahí el gas saliéndose y generé un accidente en mi casa, bueno, entonces es probable que no quiera ingerir alimentos por eso. O bien puede ser ya por los mecanismos propios de la enfermedad, en los cuales se activan de manera importante los sistemas de alertamiento y de activación en las personas. Entonces tenemos una evitación de los alimentos por esta hiperactivación. Pero las causas nuevamente pueden ser muchas. Muchas gracias por su pregunta, porque al final de cuentas lo que quiero destacar con esta participación de su compañero es que a mí me gustó, y eso fue algo que salió en las asignaturas del día de ayer, plantearles a las funciones cognitivas como estos horrocruxes, o como se pronuncien, de Voldemort, en términos de que su existencia misma, la supervivencia de Voldemort, era tan importante que no podía dejar un horrocrux para poder regresar. Y no podía dejarlos todos en el mismo lugar, porque entonces, pues, si se perdía ese lugar, esa sede de horrocruxes, pues ya valía Voldemort, ¿no? ¿Qué hizo? Pues los desperdigó por todos lados para poder entonces irlos recuperando, y bueno, ya spoiler, y si no, pues ya se la saben, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que podemos ver todas las funciones cognitivas y sistémicas de nuestro organismo, y en el caso de que se dañe una, pues no estarán intactas algunas otras, y viceversa, y entonces tendremos una afectación diferencial en un mismo proceso. Ok, entonces,
¿Qué funciones? Bueno, las funciones de estos estados instintivos, de esos reguladores fisiológicos, va a ser, en principio, dirigir la conducta hacia un objetivo específico. Que platicábamos puede ser la satisfacción de una necesidad que se está presentando, o bien la respuesta ante situaciones que pueden ser de amenaza, o a cuestiones que son condiciones, perdón, que pueden ser placenteras o aversivas. Y este segundo punto importante es la organización en secuencia de conductas respecto a su finalidad. Les decía en otro momento que a mí me costó mucho trabajo entender cómo es que se planteaba la segmentación de la conducta, pues porque yo cuando leí eso era de un libro muy viejito de neurociencias, que fue mi primer libro, y no entendía, yo decía, o sea, ¿cómo? O sea, voy a seccionar el saludo de manos en primero y subes en 90 grados el antebrazo, luego extiendes el brazo y luego lo bajas completo extendido hacia los 90 grados, ¿no? Yo sé que nadie saluda de mano así, ¿no? Pero eso es lo que yo pensaba que era la división de la conducta, y en realidad no. Cuando hablamos de organización secuencial de conductas, es decir, de elementos divididos de la conducta que van a estar organizados de manera secuencial, nos referimos, por ejemplo, a identificar que para poder saludar de mano, ejecutar la conducta de saludar de mano, lo que tengo que hacer es primero tener a una persona con la cual detone el inicio de esta conducta, ¿sí? Ese sería como el nivel 1, que yo me exponga a un estímulo, y el segundo sería que yo reconozca ese estímulo, ¿sí? ¿Cuál sería el tercer elemento? Que ese reconocimiento, del estímulo activara ahora sí la secuencia motora, que sería el doblar mi antebrazo, extender el brazo y bajar el brazo. Ese sería el tercer elemento. El cuarto sería durante la acción que estoy yo realizando, tenga una retroalimentación somatosensorial de lo que está ocurriendo. Y no solamente somatosensorial, que yo pueda ver la cara de la persona y decir, oh, tal vez ya duró demasiado el saludo de mano, debo soltarla, o está siendo muy fuerte, no solamente yo lo estoy percibiendo como muy fuerte, la otra persona ya se arrugó de dolor y debo disminuir la fuerza con la que estoy apretando la mano. Y el último estado conductual sería el cese de la conducta, ¿no? Ya retiro, no me voy a quedar así, voy a saludar de mano a una persona y vámonos juntos al trabajo, a la clase. Sí, Adrián, les decía que quién sabe qué moví y quién sabe a dónde subí la asesoría grupal grabada anterior. Entonces, creo que a ustedes también se los dije, que por ahí a la nochecita me recordaran que, sí, ¿verdad? Que estuviera la plataforma. Sí, lo voy a revisar. Y ahí está todo. Sí, gracias. Y entonces, finalmente, el último elemento conductual de mi secuencia va a ser que yo detenga la conducta, ¿sí? Y si se dan cuenta, voy a tener conductas o estados conductuales que van a ir organizados de manera secuencial, pero no así como torme de entender, sino más bien van a ir dirigidas a un propósito particular y específico, que es pues la interacción social que está alrededor de lo que implica darnos la mano, ¿no? Y la otra función, eso que les acabo de poner es un ejemplo, ¿no? Pero podemos trasladarlo a cualquier conducta que incluya o que implique la motivación. Ahora, la tercera función es el aumento del grado de alerta. Y aquí es importante distinguir este grado de alerta al que nos estamos refiriendo cuando hablamos de estados instintivos y reguladores fisiológicos. No pensarlo como esta condición que tienen las personas con trastorno de estrés postraumático o las personas que tienen trastornos, algún trastorno de ansiedad. No es esta alerta que me tiene
hiperreactivo, no es un grado de alerta que me permite buscar, o vamos a quitarle el grado de alerta, es un nivel de apertura que me va a permitir estar más sensible a las posibles fuentes que van a satisfacer dicha necesidad. Ejemplo, cuando tienen hambre, o sea, y ustedes regresemos, ¿no? O sea, es que yo quiero incrementar mi masa muscular y solamente debo comer carne magra de ciertas características, solo sé carne magra, la verdad es que seguro tiene más características, pero perdón, no me las sé. Si pasan 2 horas y no consiguen ese alimento específico porque ese día se les olvidó su lunch en su... Pueden pasar 2 horas y decir, no, me espero, y ya pasé por el puesto de tacos de canasta, o ya pasé por el puesto de quesadillas, y ni siquiera me di cuenta de que los pasé. ¿Por qué? Pues porque yo estoy muy centrada, muy centrado en el alimento que quiero consumir. Pero conforme va pasando el tiempo, incrementa la tensión, la molestia que genera dicha necesidad, incrementa el grado de alerta, y lo que implica que incrementa el grado de alerta es que me voy a dar cuenta de que en cada esquina, o incluso, es muy paradójico lo de los Oxxos. Una vez yo vi un Oxxo junto a un Oxxo frente a un Seven. Entonces te veo frente al Seven que está enfrente del Oxxo que está junto al Oxxo. Se dan cuenta de la cercanía que tienen estos, ¿cómo se dice? Estos locales, y pues eso les permite encontrar más fácilmente una fuente de satisfacción de esa necesidad que pues no va a ser la carne magra, pero va a ser su clásico gansito con la Coca-Cola que acompaña a las personas que pues luego no tenemos oportunidad o no tienen oportunidad de... es la misma. De comer sentaditas, sentaditos, ¿no? Y eso es a lo que se refiere el aumentar el grado de alerta. ¿Y por qué es importante? Porque siempre va a variar. Regresemos a nuestros orígenes evolutivos. Y cuando estamos hablando de nuestros orígenes evolutivos, hablamos de un ambiente súper variable. O sea, no siempre estuvimos aquí sentaditas, sentaditos con nuestra tiendita allá afuera, sabiendo que cuando termine esto me voy a comer unos chetos con un juguito de mango, ¿no? Y estoy pensando en eso porque sé que ahí va a estar la tienda allá afuera y que puedo salir y comprarme eso, ¿no? Por cierto, se pone una señora ahí antes de la tiendita que creo que se llama Ángela, la verdad es que ya hace tanto tiempo, no me acuerdo. Cómprenle a ella, tiene tortillas, tiene huevo y semillas. La verdad es que si apoyamos la economía local puede ser con la señora Ángela. Bueno, regresando al punto, antes no había eso, ¿sí me explico? Teníamos desafortunadamente a veces la posibilidad de comer y a veces la posibilidad de ser comidas, o de no comer absolutamente nada, ¿sí? Y entonces eso implicaba que teníamos que estar más atentas, atentos, alertas a otras fuentes de alimentación, ¿sí? Y esta característica del grado de alerta se vuelve importante porque en un ambiente altamente variable me permite satisfacer las necesidades de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, eso de dormirme para no sentir el hambre, o viene justamente de ese alertamiento de buscar cómo satisfacer. Bueno, en realidad ni la satisfacen, solo no la van a sentir en ese momento, ¿no? Aunque en sueños me ha pasado que uno sueña que come súper rico y es como, ¡ay! Y se despiertan y es rayos, no es cierto todo esto. Bueno, ok, a ver, ahora regresamos. ¿Quiénes están generando o a qué están respondiendo estos reflejos de tipo homeostáticos? Pues vamos a tener estímulos, internos, estímulos externos. ¿Y a qué se refiere eso? Uno, ya lo vimos, ¿no? En el caso del interno, pues yo tengo hambrita, ¿no? O sea, y no importa lo que pase afuera en el mundo, o sea, podré estar en el concierto más padrísimo del universo, estoy hasta enfrente con mi artista preferido,
pero yo tengo hambre, o sea, yo nada más puedo pensar en los tacos post concierto porque, o sea, no he comido en 2 días, ¿sí? O puede ser lo que platicábamos respecto a las amenazas que se presentan en el entorno y me generan una respuesta que por mí misma no generaría, ¿no? Como por ejemplo, yo no voy a tener la respuesta de sobresalto ahorita que estoy, bueno, ya sé que sí la tengo, pero porque hay ruidos soltando allá afuera y no los identifico, pero no voy a estar teniendo la misma respuesta de sobresalto, por ejemplo, si se abriera un portal aquí atrás de mí, saliera una persona y me asustara, no sería la misma respuesta que yo tendría sentada, y hace rato había una mosca rondando todo el salón, entonces esa respuesta que tengo hacia la mosca no sería exactamente la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener diferentes respuestas a estímulos externos y que van a estar regulados, ya platicábamos también, por sistemas o bien excitadores o sistemas inhibitorios o inhibidores. ¿Cuáles van a ser los estímulos internos? Sí, ya sé que platicamos de la sensación de hambre, pero ¿a qué responde la sensación de hambre? Va a responder a déficits en tejidos que van a ser, yo tengo una historia evolutiva en la que pues a veces comía y a veces no comía o a veces me comían. Y entonces no solamente necesito estar abierto a otras fuentes de alimentación, sino que además necesito tener reservorios a corto, mediano y largo plazo de energía para que mis células puedan seguir funcionando. Lo tengo que hacer, bueno, no mi cuerpo dijo eso y lo voy a hacer, sino es parte de la selección natural en el proceso evolutivo. ¿Qué pasa entonces? Vamos a tener indicadores de nuestro tanque, así como en los coches tienen un indicador de cuánto les va quedando de gasolina y hay un momento donde les dicen, ya llénalo, porque si no nada más vas avanzando con el airecito de lo que quedó en el tanque, pero necesitas cargar el tanque otra vez, ¿sí? Eso es lo que va a, o la función que van a estar realizando los tejidos desde fungir como estímulos para la generación de las necesidades y las satisfacciones de dichas necesidades. Pongamos un ejemplo, vamos a verlo más adelante, pero ahorita solamente para ilustrar. El tejido adiposo, que es un tejido conformado por células que son los adipocitos, van a ser nuestro principal reservorio de energía a largo plazo. Cuando comemos, si no usamos toda esa energía, se va a guardar para que si en algún momento no podemos comer, pues bueno, utilicemos ese reservorio a largo plazo. Pero, ¿qué va a pasar cuando, si yo tengo un set point, o lo vamos a ver más adelante, un punto óptimo, es decir, estos marcadores que tienen los indicadores de gasolina en los coches, lo tengo establecido con un nivel particular y específico que me dice, aquí todavía andas bien, no te preocupes, no tienes que rellenar nada, no tienes que estarte preocupando ahorita por consumir alimentos porque andas en los niveles. Si de repente baja, lo que va a pasar, ¿qué es lo que ocurre? El tejido adiposo va a enviar señales de, ¡ay! Ya se bajaron los niveles de más, pero córrele a comer porque ya es necesario que llenes el tanquecito, ¿sí? De hecho, lo vamos a ver más adelante, la leptina es esta señal que envía el tejido adiposo para decir, ya bajó mucho el nivel de grasa en los adipocitos, tienes que consumir más para que se vaya a reservorio a largo plazo. Y vamos a tener otros varios tejidos que van a tener. Por eso las personas que hacen dieta les cuesta trabajo bajar de peso. Hay tanto que hablar de las dietas, pero no nos da tiempo. Solamente les voy a comentar que si ustedes se mantienen en una dieta que puedan sostener por el tiempo suficiente para que se modifique este punto óptimo, va a ser muy sencillo que mantengan ese peso y que no tengan este efecto de rebote. Pero lo que pasa es que las personas, sobre todo en estas, sí, voy a hacer dieta de, ¿cómo se llama? De
de 15 días, ¿no? O voy a hacer la dieta de la luna. Ay, no me sé las dietas, ¿no? Perdónenme, pero son dietas que duran tan poquito tiempo, que son tan difíciles de sostener, que es que mi cuerpo está acostumbrado a funcionar en 100, pero, ahorita le doy la palabra, está acostumbrado a funcionar en 100, pero yo lo voy a traer en 50 una semana. Y entonces el sistema va a decir, ¡ay! No tenemos fuente de alimentación, cualquier cosa que llegue rápido, mándenlo a reserva porque quién sabe cuándo vamos a comer, y cuando regresen a comer 100, su cuerpo va a decir, ¡ah! Es ahora, guarda todo, porque quién sabe si volvamos a llegar otra vez a 100, qué tal que bajamos a 50, y entonces, pues, no solamente recuperan lo que tenían, sino que incrementan lo que no tenían, por una parte, y por otra, pues no alcanzan a cambiar que en lugar de funcionar su sistema con 100, funcione con 50 de manera prolongada, y ese 50 sea su valor óptimo de funcionamiento, ¿sí? Ese es un punto y podría ser lo que está comentando la compañera. Ahora sí, compañera. Ya está igual que yo. O sea, habría que hacerlo como casi un hábito, ¿no? Como acostumbrarte y ya después solito tu cuerpo va a decir, me así es. Era lo que era el caminito y ya lo mantengo. Exacto. Acostumbro a mi cuerpo a que funcione en un nivel óptimo particular. De hecho, por muchas razones, es que entran tantos factores, incluyendo los emocionales, y retomando lo que comentaba el compañero, que la emoción va relacionada con la ingesta. O sea, cuando ustedes están tristes, no se les antoja una ensalada de pepino con limoncito y sal, ¿no? Se les antoja el pastel de chocolate. Pero cuando ustedes están en un estado, por ejemplo, de alta actividad, donde se sienten bien consigo mismos. Yo me acuerdo antes, yo sé que a ustedes probablemente no les haya tocado, pero ahí en el pasillo de derecho venden unos sándwiches súper ricos, pero enfrente, yo me acuerdo que siempre había fila, venden unos cócteles de fruta y verdura rallada. Ay, se me hizo agua la boca. Les ponen limón, sal y lo que ustedes quieran, pero los mezclan súper bien y eso es lo que venden, ¿no? Entonces había fila justo ¿por qué? Pues porque éramos muchas personas que no teníamos en ese momento ni tristeza, ni alegría, ni nada, pero estábamos en ese rango de actividad incrementado de la estudiantes y era lo que más consumíamos, ¿sí? Sí, compañera. Ay, gracias. Voy a tomar 2 fotos. Una es con panorámica, entonces no se muevan mucho porque si no van a salir todos. Si salen movidos, no se preocupen, la voy a borrar, pero oigan, volteen para la foto, así, hagan así o hola, ¿qué tal? Pero les reitero, procuren no moverse, voy a tomar la panorámica y luego voy a tomar varias fotos individuales. ¿Listos? Ahí voy. Voy a contar mientras estoy tomando la foto para que no se muevan, ¿sí? Ahora. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ahora la foto normal. Ay, me dijeron que en otros grupos tienen una persona fotógrafa que va a tomarles fotos. Aquí, pues somos nosotros. Muchas gracias, compañera, por recordarme y muchas gracias a ustedes por posar para la foto. Ok, ¿y la foto para qué? Pues porque nos la piden, ¿no? Y para ver nuestros recuerdos. Déjenme ver, aquí tenemos mensajitos en el chat. Whisky, ay, debería tomarles una foto también a ustedes. A ver, dicen, me acabo de conectar. ¿En dónde subirán la grabación? En la plataforma. ¿Qué pasa con las dietas low carb? Lo mismo que ya platicamos. Ayuno intermitente. Fíjense que el ayuno intermitente tiene beneficios, pero otra vez, dependen de cómo se realice, qué tipo de ayuno se esté realizando y por cuánto tiempo se realice. Porque yo puedo en realidad estarle mandando el mensaje a mi cuerpo de a veces vas a tener comida y a veces no.
Y entonces voy a regresar a guardar todo y a generar almacenes a largo plazo que después me sea difícil eliminar. Tengo entendido que las dietas hipocalóricas no funcionan a largo plazo porque en cuanto el cuerpo no trabaja completamente bien cuando no cumple con un mínimo. También, o sea, si ustedes no comen proteínas, o sea, por muchos carbohidratos y grasas que coman, van a tener una deficiencia en el funcionamiento muscular significativo. ¿Qué pasa con los planes alimentarios? Bueno, eso ya lo platicamos. ¿El dolor es un motivador interno? Oh, muy buena pregunta, Ali. El dolor es una condición extremadamente compleja porque involucra no solamente la sensación física del dolor, sino la experiencia del dolor. Y esta parte de la experiencia del dolor puede estar sujeta también a elementos externos, ¿no? Como por ejemplo, ay, odio este caso, pero es un gran ejemplo. En el caso de las mujeres que acaban de tener a su infancia, a su cría, si ellas dicen, es que me siento mal, es que me duele, es que estoy incómoda, es como, ay, ¿cómo crees? Pero si la maternidad es lo más precioso que puedes tener en la vida, ¿no? O cuando están embarazadas, oh, las mujeres embarazadas brillan con una luz, así, y la mujer embarazada toda con náuseas ahí, dolor de espalda, y oh, sí, brillo. Esta parte se vuelve también un componente importante en la experimentación del dolor, ¿no? Entonces, el dolor es una situación compleja que puede involucrar ambas condiciones. Quería ir, ay, qué triste, Ángel, pues bueno, aquí, ay, whisky, ay, qué triste, foto para qué, recuerdos post pandemia, sí. Sí, no, en realidad son evidencias que nos piden las diferentes, supongo, divisiones. Primera clase después de la pandemia. Ay, sí, pues aquí andamos, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? No les puedo decir absolutamente nada. Bueno, regresemos entonces a lo que estábamos comentando hace un momento respecto a... ¿Alguien levantó la mano o aluciné otra vez? ¿No? Ok. Bueno, estábamos hablando de los estímulos internos, las deficiencias de tejidos, platicamos sobre cómo vamos a tener diferentes tejidos, solamente mencionamos como ejemplo el... Sí, claro, Pati, totalmente de acuerdo. Y esta deficiencia que se genera en algunos tejidos, pues, manda señales para empezar a ejecutar la conducta de satisfacción de esa necesidad, o más bien, si no lo vemos en términos de satisfacción de necesidad, inicia una serie de conductas que van a estar orientadas a regresar al punto óptimo a ese tejido que tiene las deficiencias. Estos estímulos, estas respuestas que vamos a estar observando en este caso de estímulos internos, va a estar involucrando dos ramas del sistema nervioso, que aunque no es el sistema nervioso como tal, va a ser un sistema altamente relacionado con el sistema nervioso, que es el sistema endocrino. Endocrino o endocrino, ¿no? Esdrújula o grave, como ustedes quieran, pero ambas son correctas. Va a estar implicando un tipo de respuesta importantísima que va a diferir de lo que ustedes revisaron en primer semestre, como estas respuestas directas entre células que van a ser o por corrientes de iones que van a depolarizar o hiperpolarizar una neurona, o la respuesta en esta distancia corta entre neurona y neurona que va a consistir en la sinapsis química, donde una neurona se hiperpolariza o depolariza en función del mensajero químico que llega, o más bien del neurotransmisor que llega a esta neurona. Si recordamos eso que ustedes revisaban y que ahorita mencionamos, estamos hablando de respuestas muy pequeñas que están en el orden de los milisegundos y que además viajan distancias súper cortas, ¿no? Estamos hablando de una neurona que ni siquiera puedo ver con un microscopio óptico y una respuesta además que termina, que inicia y termina así muy prontamente. Si pensamos que la conducta alimentaria necesita abordar muchos sistemas, no solamente uno, por lo que platicábamos de Voldemort,
este sistema de sinapsis, o sea, está padre, es eficiente para ciertas cosas, pero no me sirve para comunicar y coordinar diferentes sistemas. Necesito algo que pueda viajar grandes distancias y generalizarse a estos otros sistemas, por una parte, y por otra, necesito que sean respuestas que duren más tiempo y que perduren más tiempo, ¿sí? Y entonces aquí es donde entra justamente el sistema endocrino o endocrino, que va a estar involucrando a estos mensajeros que principalmente son hormonas y que van a estar activando las respuestas a estímulos internos. El otro sistema que va a estar participando aquí es el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo, hace rato platicaban, no, es que sí se puede controlar, sí se puede regular. No, sí tienen razón, claro que sí se pueden regular ciertas funciones, pero cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, hablamos de funciones que no pueden ustedes controlar, regular de manera discrecional. ¿Por qué les mencionaba lo del grupo anterior y lo que regularmente surge en este tipo de planteamientos? Porque pueden decir, es que yo tengo entrenamiento cognitivo, entrenamiento de meditación, que me permite pasar la prueba del polígrafo, porque controlo mi temperatura, controlo mi sudoración, ¿no? Y eso, pues, me diría que pues es algo voluntario, ¿no? O sea, yo puedo controlar mi ritmo cardíaco y mi respiración a voluntad. O sea, va, sí, pueden tener ese entrenamiento en el polígrafo, pero si yo les digo ahorita, quiero que por favor detengan su ritmo cardíaco 1 minuto, y cuando termine el minuto ya pueden otra vez poner a la atención. Pues la realidad es que no podrían hacerlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos disminuir el ritmo cardíaco o incrementarlo, lo que sea, pero no podemos suprimirlo a voluntad. Y esta es la característica de las respuestas del sistema nervioso autónomo. Sí, es como yo les decía hace rato, que siempre pongo ejemplos de cosas que ustedes ya no utilizan, pero vamos a hacer como que sí las utilizan, como un radio, el cual no pueden apagar ni pueden desconectar. No, la forma que tienen de interactuar con ese radio para que se sientan mejor o peor respecto a su sonido es modificar el volumen. Y eso es lo que sí podemos hacer con relación al sistema nervioso autónomo desde algunas cuestiones dirigidas, como lo son lo que les platicaba de la meditación. Sin embargo, no podemos verlas como un fenómeno de todo o nada. No es una regulación directa consciente, se controla con medidas indirectas. El ritmo cardíaco relajándose, la temperatura, restando importancia a la pregunta o exagerando el resto de las respuestas. Sí, claro, o sea, son estos procesos corticales que hacemos de cierta exposición a estímulos y que van a regular el sistema nervioso autónomo, pero no van a inhibir la respuesta, porque sí, son funciones tan importantes que, imagínense, es que cuando están así súper concentradas, porque es final de semestre y tienen que entregar como 5,000 trabajos y además prepararse para presentar 5,000 exámenes y pues de repente dicen, ay no, yo tenía que ver a fulanita o a fulanito y pues con todo lo que tenía que hacer, pues ya se me olvidó que tenía que hacer eso, ¿no? Imagínense que fuera como, ¡ay! Estoy tan estresada que se me olvidó que tenía que respirar y ahora ya perdí no sé cuántos minutos de respiración o de tasa cardíaca. O sea, sería súper complicado. Entonces, el sistema nervioso autónomo va a estar regulando esas funciones que van a, sobre las cuales va a recaer nuestra supervivencia. Bueno, esto ya lo vimos, lo de estímulos externos, ¿no? Y platicábamos la respuesta de lucha, huida o congelamiento o inmovilidad, que nos permite observar los sistemas excitadores, que son estos sistemas que estimulan la lucha o la huida, pero también sistemas inhibidores que me permiten sobrevivir desde la propia inactividad. Ahí. Ahora, ¿cómo podemos
¿Cómo podemos estudiar los... ahorita me acordé, les dije a las personas, no me acuerdo si fue virtuales de ahorita o de hace rato, que como no sé dónde puse la asesoría grupal de este grupo, que si mientras en lo que yo llego y activo las cosas, que si alguien ya tenía el acceso en YouTube al video, que copiara la liga y la compartiera mientras por el WhatsApp para que pudieran revisarlo mientras tanto, ¿no? Ya, fin del comercial. ¿Cómo vamos a poder integrar todo lo que hemos visto en un sistema que me permita conceptualizar a las entidades participantes de la satisfacción de estas necesidades? Pues va a ser a partir de esto que denominan servomecanismos, que va a tener estos elementos como constitutivos importantes. Uno va a ser la variable controlada, que va a ser aquello que yo voy a estar buscando regular y voy a estar buscando ajustar y mantener o regresar a ciertos niveles óptimos. Y este nivel óptimo, que voy a denominar valor de referencia, va a ser el valor que voy a buscar detectar, o sea, que esté llegando mi variable y compararla siempre, o sea, que mi variable esté cercana a ese valor de referencia, para entonces generar una conducta en función de qué tanto se parece o qué tanto difiere lo que quiero contra lo que tengo, ¿sí? ¿Quién va a hacer esta comparación? Un mecanismo integrador. Este mecanismo integrador va a estar todo el tiempo haciendo esta comparación entre lo que tengo y lo que quiero, que es la variable controlada versus el valor de referencia, y va a detectar el error. Cuando hablamos de error, lo primero que se nos viene a la cabeza siempre es algo malo, que me equivoqué, pero en realidad, si lo vemos desde la perspectiva estadística y de modelos, el error se refiere a qué tanto difiere un elemento de otro, ¿sí? Generalmente hablamos de qué tanto difiere mi modelo, es decir, mi representación, lo que yo considero que es, de lo que es la realidad, de lo que es verdaderamente. Y en este sentido, entonces, el error se vuelve una diferencia cuantificable entre un estado, en un estado particular, y un valor deseado. Ajá. La señal de error, entonces, va a hacer esa cuantificación que se hace de la diferencia entre lo que tengo en mi variable controlada y el valor de referencia. Y en tanto no se ajuste, o sea, en un margen particular que yo tengo, ¿no? No siempre que baja una rayita el indicador de la gasolina, del tanque de gasolina, o sea, no porque baja una rayita ya se va a prender y va a decir, carga gasolina, ahora, ya bajamos una rayita. No, o sea, tenemos un margen para decir, pues todavía está bien, no le voy a dañar la maquinaria a mi automóvil, porque pues todavía estoy en el rango de lo permitido para funcionar bien. Esto mismo ocurre con nuestras funciones. Vamos a tener un rango en el cual el error es aceptable y podemos decir, pues ahorita tengo hambre, pero pues todavía aguanto a que termine la asesoría grupal para poder ya irme a comer. ¿Qué dijimos que se iban a comer allá afuera? Sus chetitos con Coca-Cola o con un jugo de mango. Pero si pasaran, ¿no? Si de repente se alarga el tiempo y yo dijera, no, pues nos vamos a quedar aquí 5 horas más, pues si ya tienen mucha hambre, dirían, sí, pero yo no puedo, yo ya necesito comer, aunque sea las hojitas aquí de papel que tengo en mi cuaderno, me las voy a comer porque ya no aguanto, ¿sí? Vamos a tener un margen en el cual esta señal de error va a ser considerada tolerable y no necesaria de activar un mecanismo conductual. ¿Qué va a generar la señal de error cuando se sale de este margen? Va a generar sistemas de control o la activación de sistemas de control que me van a permitir regresar a este margen deseado
y va a estar controlado, como ya comentamos hace un momento, por estímulos internos y externos. Un ejemplo concreto que vamos a poner ahorita es la termorregulación, y la termorregulación, en términos generales, no estoy diciendo porque la temperatura óptima varía de organismo en organismo, de sujeto en sujeto y del sujeto a lo largo de su vida. La temperatura óptima para los bebés no es la misma que para las personas adultas y así sucesivamente. Sin embargo, como un promedio general, tenemos que en los seres humanos la temperatura corporal óptima es de 37 grados. Ajá. Ese es nuestro valor de referencia. Yo puedo tener 39, ¿no? Si ya les dio, si no, cuídense mucho, vacúnense y extremen precauciones, ¿no? Pero vamos a poner ejemplo. Si yo tengo 39 porque me atacó el SARS-CoV-2 y ahora tengo COVID, entonces mi valor, mi variable que estoy observando, en este caso la temperatura, difiere de mi valor de referencia, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tengo un valor de referencia que es mi nivel óptimo, que son los 37 grados. Puedo tener una estructura que va a ser el principal integrador de todas las funciones que estamos viendo ahorita por estados instintivos, por mecanismos reguladores fisiológicos, que va a ser el hipotálamo. ¿Por qué el hipotálamo? Porque tiene un chorro de grupos celulares especializados que van a denominarse núcleos. El hipotálamo tiene muchísimos núcleos que no solamente están especializados en procesar diferentes modalidades de información, sino que además van a estar conectados muchos de estos núcleos con estructuras y sistemas que van a tener las características de lo que platicamos hace rato, que es enviar mensajes generalizados y mensajes que tarden mucho y se mantengan mucho en el tiempo, ¿sí? En ese sentido, y particularmente en el caso de la termorregulación, vamos a tener al hipotálamo como organizado de manera diferencial para la regulación de una variable, que en este caso es la temperatura, y las regiones anteriores, si ustedes se acuerdan de sus clases de bases biológicas, particularmente la de planos anatómicos, ustedes recordarán que anterior se refiere a lo que está enfrente y posterior a lo que está atrás cuando hablamos de cerebro, y el hipotálamo en su porción anterior va a estar activándose, respondiendo ante las condiciones de descenso de temperatura, mientras que el hipotálamo o la región posterior del hipotálamo va a activarse o va a responder en función de las condiciones de incremento de temperatura. ¿Quién nos dice esto? Está así súper padricísimo. Está padrísimo porque nos va a estar indicando, ustedes vieron en el semestre anterior en bases biológicas, que las neuronas responden a estímulos que son corrientes de iones, ¿no? Que decíamos depolarizan, hiperpolarizan a la neurona, o mensajeros químicos que realizan lo mismo, hiperpolarización o depolarización. Pero además vamos a tener neuronas que responden a la temperatura. O sea, ¿what? Es súper interesante porque además vamos a ver cuando veamos ingesta de líquidos que también tenemos neuronas que responden a cuestiones de osmorregulación. ¿Qué quiere decir? A qué tanta agua tenemos en nuestro cuerpo. Y esas neuronas van a estar o ese tipo de neuronas que tienen estas características, van a estar ubicadas principalmente en las regiones del hipotálamo. Entonces, a partir de estas neuronas que son sensibles a el frío o a las temperaturas bajas, a las temperaturas altas, vamos a tener en el hipotálamo una estructura integradora importante. Pero también en términos de los tejidos, voy a tener un nivel que se va a estar censando para poder ejecutar respuestas pertinentes hacia estas modificaciones de temperatura en el ambiente, que va a ser particularmente la tiroxina. Cuando se desregulan los niveles de tiroxina en los tejidos, pues puedo yo
expresar, no. Bueno, sí, expresar la conducta. Ay, ¿por qué quiero decir esa palabra bueno, expresar la conducta correspondiente a la modificación de la temperatura. Y recordando que el error es la diferencia entre lo que tengo y lo que quiero, voy a tener a la señal de error como una respuesta autónoma y neuroendocrina. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a activar mecanismos que van a estar relacionados con la cuestión autónoma, que pueden ser directamente la sudoración, y con la respuesta neuroendocrina. Cuando ustedes están... Es un meme, de hecho, y a mí sí me gustan. Yo soy fan de los caldos. Yo soy esa, bueno, no, la verdad no, pero sí me gustaría que mi mamá fuera así, ¿no? De que cuando hace mucho calor, ¿no? Y es verano y la mamá dice, ven, vamos a comer caldito de res. Pues no, o sea, ¿por qué es chistoso? Pues porque cuando hace calor, lo que menos se les antoja son los caldos así súper calientes, ¿no? Es que el coctelito de camarón o las cosas que son comidas más frías y no estas comidas que conservan más la temperatura. Y eso se da justamente por mecanismos de activación de tipo neuroendocrino asociados con la regulación de temperatura. Ok, ahora, regresando a lo que platicábamos de los horrocruxes de Voldemort, cuando una función es altamente importante, si yo la centro, o la centralizo, perdón, en una sola estructura, en un solo sistema, corro el riesgo de que cuando se dañe, esta estructura pierda la totalidad de la función. Necesito, sobre todo si estoy hablando de funciones tan complejas como lo es la alimentación, o sea, dense cuenta. A mí me encanta esta parte de la ingesta y sobre todo cuando estamos hablando de ingesta de líquidos. La cerveza es asquerosa. Es asquerosa. La cerveza, podrán decir, ay, no, claro que no. Entre más amarga y más densa es más deliciosa y no sé qué. Yo no entiendo a las personas que aman estas cervezas que parecen petróleo, pero bueno. El punto es que la cerveza es asquerosa. ¿Por qué les digo esto? Porque es amarga. O sea, lo amargo, y lo van a ver, creo que en taller, lo amargo es un indicador de toxicidad en los alimentos. Denle algo amargo a un bebé y lo va a escupir, ¿sí? Además, el alcohol es un irritante gástrico. O sea, dénselo a las ratas y se van a retorcer de dolor y van a decir, no quiero volver a saber de esta cosa que me estás dando. Se les tiene que entrenar a que consuman el alcohol, porque por sí mismas no, pero ¿qué hacemos los seres humanos? Oh, sí, vamos por unas cervezas el viernes en la noche porque es día de cervecita, ¿no? Y en este sentido vamos a tener una complejidad grandísima en algo que parece tan sencillo como ingesta de alimentos, pero el vino sí es rico, aunque tenga alcohol. El vino tiene una característica que es ácida. En realidad el vino es un fermento, ¿y saben qué es un fermento? Cosas podridas. Y nosotros como especie no buscamos, hay muchas teorías sobre el consumo del alcohol, ¿no? Algunas personas dicen, no, sí, es que cuando consumes cosas ya podridas, frutas podridas, estás incrementando el consumo de carbohidratos y eso pues en un ambiente donde puedes tener o no puedes tener comida, pues te sirve mucho, ¿no? Sin embargo, la realidad es que no, cuando algo está podrido, no lo consumimos. O sea, tenga, compañera, esta guayaba podrida y tenga esta guayaba madura. ¿Cuál quiere? La podrida, muy bien, aquí está. No, o sea, evolutivamente hablando, no preferimos lo podrido. Eso es una cuestión que vamos adquiriendo y no solamente por el gusto, por eso les digo, involucran muchos factores la cuestión de alimentación, porque vamos a tener también el valor, el efecto que generan en otros sistemas, en donde se engancha el alcohol en nuestro circuito de la recompensa. Sentimos rico desfrontalizarnos y convertirnos en Sergio el bailador durante la fiesta, ¿no? Es un facilitador social. El efecto del alcohol nos genera placer. Y entonces no solamente es porque la verdad es que
Estoy tratando desde hace unos años, es mi cruzada de disfrutar el pulque por su valor nutricional y su origen nacional, pero no inventen, o sea, la textura babosita sí tiene como su cosita, ¿no? Bueno, pero regresando al punto, es tan compleja, ¿no? Yo les decía, ustedes tienen hambre, ¿no? Y si les ponen una rebanada de pizza, asumiendo que no están a dieta, ¿no? Una rebanada de pizza, una hoja de lechuga, un jitomate y un apio, pues no van a agarrar cualquiera de manera indistinta y se lo van a comer. Van a preferir un tipo de alimento sobre otro. Y ahora, pensando que es una persona que está a dieta y tiene este comportamiento como el de Emily del Diablo Viste a la Moda de, mi dieta en realidad es no comer nada y cuando siento que me voy a desmayar me como un cubo de queso, pues cuando le expongan estos alimentos va a irse por el apio porque está el mito de que en realidad tiene calorías negativas, ¿no? O sea, cuando comes eso, bajas de peso. Y en ese sentido, lo que vamos a ir destacando es que no va a haber, es tan compleja la ingesta, que no va a haber un mecanismo que me regule la ingesta de alimentos. No va a haber uno, va a haber muchísimos, desde las cuestiones que generan placer, desde las cuestiones que generan malestar, o sea, y además somos bien raros como seres humanos. Estos taquitos estuvieron súper ricos, súper ricos, súper ricos. Y al día siguiente, ¡ay, malditos tacos! Jamás en la vida los volveré a consumir. Pero vuelven a salir de su concierto o de su obra de teatro. Dicen, hay unos taquitos post-concierto. Y dicen, no, yo creo que ese día me hicieron daño los taquitos porque estaba tensa, estaba nerviosa, ¿no? Entonces, pues le voy a dar otro chance a los taquitos. Y se los vuelven a comer y se vuelven a sentir súper mal, ¿no? Y así hasta que de repente dicen, creo que sí son los taquitos. Si nosotros hacemos ese experimento con ratas, o sea, la primera, no, muchas gracias, ya no quiero estos taquitos, jamás en la vida nunca me los vuelvas a poner enfrente. Entonces, hablamos de mecanismos altamente refinados, especializados, que no me pueden circunscribir a un solo proceso o a un solo elemento, la conducta alimentaria. Aunque inicialmente el planteamiento era que podíamos explicar la conducta alimentaria, porque siempre nos encanta eso como seres humanos, ¿no? Decir, ya sé qué es lo que controla esto y ahora puedo manipularlo. Dijeron, bueno, tal vez es el peso corporal, ¿no? O sea, el peso corporal es quien determina que vamos a ingerir alimentos o no. Y aquí les pongo el ejemplo de, yo durante un tiempo estuve trabajando con ratas diabéticas y las ratas diabéticas tenían un peso, pues, un poco más de dos veces menos el peso que tenían o menos de la mitad de lo que tenían las ratas no diabéticas. Sin embargo, en términos de ingesta, las ratas que tenían este peso disminuido y que tenían diabetes, tenían una ingesta de más del doble, y también de líquido, más del doble de las ratas que no tenían diabetes. Entonces, bajo este principio que estamos viendo ahorita, podríamos decir, oye, pues entonces sí, ¿no? El peso corporal es un mecanismo, una variable que me puede estar indicando justamente o me puede estar detonando justamente la necesidad la búsqueda de satisfacer la necesidad de ingesta de alimentos. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema, pues en esta condición, era una condición muy particular que está afectando mecanismos endocrinos en los organismos. Sin embargo, el peso como tal varía no solamente entre individuos, sino en el mismo individuo. Y por mucho que ustedes se cuiden y sean muy fitness y lo que ustedes quieran, ninguna de las personas aquí presentes me puede decir, claro que sí, yo tengo el mismo peso ahorita que el que tenía cuando tenía 3 años, porque no, o sea, su peso ha variado, ¿sí me explico? Sin embargo, sus mecanismos de ingesta permanecen, digamos, relativamente iguales a cuando tenían 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues el peso sí influye, ¿no? Si tomo todos estos... Ahí mi hijo tiene clase de pintura. Ya se me olvidó que le estaba diciendo.
Mm. La variación del peso sí influye, pero no es el determinante de la ingesta de alimentos, ¿sí? Ay, tenemos un chorro de mensajes en el chat. A ver, ¿qué era? Pulquito. Ah, ¿y a quién no le gusta el pan? Pues más que no les guste el pan, es ¿cómo se? Ay, no los ignoro, Ángel, pues es que no veo, es de verdad, o sea, si vieran aquí la cantidad de dispositivos que tengo que tener en línea, ya ven que se me va la onda, pues así más, ok, ya. Descomposición, jajaja, no, es vida, bacterias formando biomasa, pues sí, pero eso ya es la racionalización de, oh sí, me encantan estos fermentos. De hecho, hay dietas de fermentos porque ayudan a justamente desarrollar la población de microbiota en nuestro sistema. Y a quien no le gusta el pan, pulque, pulquito. Y habrá variación entre la fermentación, sí, por levadura que por masa madre. Por ejemplo, sí hay variaciones en términos del tipo de fermentación y de los productos que se generen. No creo que sea únicamente por eso, pero el alcohol culturalmente funcionaba mucho mejor que el agua, no por sus efectos, sino por la facilidad para conservarlo y transportarlo. Eso es totalmente cierto. Y sigue siendo cierto en algunos lugares donde, por ejemplo, en París es más barato que ustedes compren una botella de vino que una botella de agua. Pulque, ay, no hagan cara de guacala, Andrés. Entren conmigo a la cruzada que les guste el pulque. Es mucho más difícil de contaminar y tiene más usos que simplemente hidratar. De hecho, el alcohol deshidrata. O sea, eso de, ay, hace mucho calor, voy a tomarme una cervecita bien fría. Oh, sí, me voy a deshidratar para hidratarme. No, o sea, pero es esta noción que tenemos de la satisfacción. Pues en la masa madre la única diferencia es que no usas levaduras añadidas, son las levaduras propias del alimento con el que hagas tu masa madre. Y entonces tampoco deberíamos, no es que debamos o no, ojo, cuando vemos estos temas, sobre todo empezamos a decir, hoy, entonces ya no voy a hacer esto o ahora voy a hacer esto, no, más bien es que conozcamos, por ejemplo, si yo quisiera ajustar mi set point, este punto de funcionamiento óptimo, porque quiero tener un peso particular, entonces, en lugar de, y no quiero hacer dietas así porque sé que voy a subir los kilos que bajé y voy a subir todavía más, pues como de todo, pero en porciones controladas, ¿no? Y entonces es más factible que yo ajuste mi set point porque lo puedo mantener por más tiempo. No deberíamos consumir café porque también es amargo. En teoría sí, ¿no? O sea, tampoco no tiene una... Yo también no puedo dejar de tomar café. Aunque me digan que no. Diana, tienes gastritis, no tomes café. Bueno, está bien, me tomaré solo un café. Diana, tienes ansiedad, no tomes café. Bueno, volveré a tomar café. ¿Y qué dicen? Que la cerveza tiene algunos efectos positivos para el cuerpo. Sí, el whisky originalmente fue pensado en un remedio y en efecto tiene funciones antisépticas, pues todo el alcohol, o sea, ay, perdón, ¿no? Perdón, pero tengo un amigo doctor, suena así, mi amigo el doctor y yo, pero me estaba platicando que en su casa hay un individuo que siempre está alcoholizado, ¿no? Y que cuando se acerca huele a alcohol y él decía, es que yo me cuido mucho, no sé por qué a mí y a mi esposa nos dio COVID, y esa persona que está en la calle, que no se cubrebocas, que no se lava las manos, que todo el tiempo está oliendo alcohol, no le ha dado COVID, ¿no? Y bueno, el chiste, y no es cierto, no saben alcoholizar para evitar enfermarse, pero el chiste que hacíamos era que pues cómo le iba a dar COVID si el alcohol es desinfectante y estaba desinfectado por fuera y por dentro, ¿no? Entonces, el café no debería ser amargo, en realidad ese sí lo consumimos como conducta aprendida, dado que el café de grano y de calidad normalmente tiene tonalidades cítricas, frutales, florales, o a cacao, pero no amargas. Me sonó a esto del catamiento, bueno, de catar alimentos. Hay que organizar una cata de café. Sí, hay que organizar una cata de café, como experimento incluso de psicofarma. Aunque sí influye demasiado el tueste que se les da y las características del suelo clima. Sí, el café legal es puro garbanzo y basura de café quemada. Nos ignora, ay, no nos ignora.
Tengo hipotiroidismo y el peso es algo con lo que he aprendido a vivir. Sí, de hecho, el peso es una variable que va a estar influida no solamente por qué tanto coma o no, sino otros sistemas que estén regulando cómo administro mis recursos energéticos. Nos desviamos con la comida, gracias. Gracias. Mi tío hace un pulque de medalla, cuando pueda les llevo. Muy bien, ¿de medalla? Órale, no sé qué es de medalla, pero sí. Ay, sí, yo jalo al pulque, sí, muy bien, pero no en la universidad. En la universidad no se consumen bebidas alcohólicas. Se salen de la UNAM y entonces ahí ya consumen sus bebidas. Entonces, ¿es real que se sanitiza uno desde dentro? No, es un chiste. El café legal lo queman con azúcar y eso lo amarga. Café torrado se llama, o torrefacto, algo así. Por favor, no entren alcoholizados. Sí, no, ya no entren alcoholizados. Y bueno, entonces, creo que esta ya es la última. Sí. ¿Qué vamos a tener finalmente? Una cuestión de modificación también de la ingesta, perdón, de la ingesta, de las variables, de las conductas, de estos set points, no solamente por el que yo tenga hambre o no tenga hambre, sino también por aspiraciones personales o sociales, ¿no? Por ejemplo, platicábamos de Emily, del Diablo Viste a la Moda. Aquí tenemos una cuestión personal y social. Personal porque quiero ser de cierta manera, social porque donde me estoy moviendo es la forma en la que se conducen las personas y que van a ser adquiridas por la experiencia. Entonces, si dan cuenta, estamos hablando ya de una complejidad tan grande que no solamente va a estar involucrando los mecanismos internos que de entrada regulan ciertas conductas, sino cómo controlamos o modificamos a estos mecanismos en función de las experiencias que vamos a tener en nuestra vida y la interacción con nuestro entorno. Y ya. Voy a dejar de grabar ahora.